del equipo técnico de Perú Libre y expresidente de la Comisión Lavallato, a quien damos la bienvenida al vuelo. ¿Qué tal, señor Pari? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, a su disposición. Bueno, lo que primero que le quería preguntar es ¿cómo ve el caso Lavallato a la distancia, siendo una de las primeras personas que empezó a hurgar en todo este asunto tan complejo y tan turbio? Sigue siendo complejo. Y el tema, a mí me parece que estamos pagando los errores de inicio que tuvo el Ministerio Público. Las pruebas, los elementos que podían facilitar el proceso de investigación estaban en el Perú y de ahí tenía que arrancarse. Se permitió que el señor Barata y todas las funcionarios entonces se fueran del país, se permitió que vendieran inclusive sus activos y todavía hubo una declaración pública por parte del fiscal de ese entonces y por el fiscal de la Nación de ese entonces y el fiscal Hamilton Castro, donde dijeron las pruebas y la información se encuentra en el Brasil y aquí en el Perú no. Por eso justificaban de que no habían hecho ningún tipo de allanamiento, ningún tipo de detención. Bueno, se confió en el acuerdo, un acuerdo que muy polémico, pero polémico en base al desconocimiento, porque nadie sabe los elementos del acuerdo. Se confió de que ahí se había hecho cosas interesantes y de que iba a facilitar el proceso de investigación. Sin embargo, ahora nos encontramos con una de las cláusulas, no sabemos el resto. Sí. No se puede utilizar elementos de la investigación en el Brasil para fines que puedan complicar a Odebrecht. Bueno, lo que dice la cláusula es que a Odebrecht solo se le puede investigar por 4 casos, entiendo, ¿no? Que los demás casos, como por ejemplo el gasoducto sur, Odebrecht puede estar incurso en los procesos, pero como testigo, no como acusado. Y justamente esto es uno de los argumentos que está planteando Odebrecht, ahora Novonor, se ha rebautizado, para suspender, para solicitar a la Fiscalía brasileña la suspensión de la colaboración jurídica, porque hace un año el fiscal Vela participó en un arbitraje y dentro de ese arbitraje ofreció información justamente sobre el caso del gasoducto. Ahora ha pasado un año, ¿no? Es claro que se trata de una estrategia jurídica de Odebrecht que en todo este tiempo, la verdad es que básicamente ha jugado mirando sus intereses y no necesariamente limpio. Claro, ¿y por qué en este momento tenemos el tema de la denuncia que hizo Odebrecht contra el Estado peruano en el CIADI por 1.200 millones de dólares por el tema del gasoducto? El tema de Rutas de Lima también está demandando al Estado peruano, o sea, está jugando sus intereses. Sí. Eso es en concreto. Aquí el gran problema que yo veo, y te decía que es un problema de inicio, es que no puedes estar valiendo tu estrategia a partir de colaboradores que no te van a jugar nunca limpio. Decir que hubo una acción de mala fe procesal a estas alturas, mala fe siempre va a haber de una empresa corrupta. Ellos juegan sus intereses, tratan de protegerse. Ahí estamos viendo que el otro chantaje que hubo hace Sí. tiempo fue porque si le permitiera o no permitieran vender chaji, así no colaboramos. Sí, sí. Ahora, Ahora, es verdad, pero estamos hablando de corruptos, ¿verdad? Es decir, este es un acuerdo con corruptos, con una empresa públicamente corrupta, que, digamos, ha ofrecido información que de otra forma no se habría obtenido. Es decir, ¿qué otro camino hubiera sugerido usted? Es decir, ¿de qué otra manera se hubiera podido conseguir esa información? Por ejemplo, en el Perú, ¿qué fuentes habrían permitido recabar esa información que parece que estaba centralizada en el Departamento de Operaciones Estructuradas? ya, han habido varias puertas de entrada. Lo principal era ver en el caso peruano. Sí. El, se dejó salir a los señores que podían haber declarado cosas. Pero han declarado cada vez que se les ha requerido y van a volver a hacerlo, porque se ha acabado la colaboración jurídica, se ha suspendido la colaboración jurídica, pero no el acuerdo de colaboración eficaz. Pero una cosa es que declaren aquí, ¿ya? Y una cosa es que declaren en el Brasil poniendo unas condiciones. Sí, ¿Sí? otra cosa Entonces, es que no, otra cosa es que no declaren, que era la alternativa, ¿no? claro, porque también
Si bien es cierto que una declaración y una acusación eficaz no pueden mentir, pero miden lo que dicen Sí, y van bueno, de acuerdo a su interés y van cubriendo sus cosas. En todo caso, pensar que solamente por ahí va la cosa y que nos van soltando los codinomes poco a poco y sin decodificarlos. Van haciendo y empujando que la investigación solamente se vea por el lado de los aportes de campaña y le demos fuerza a eso, y la investigación no se está dando por el lado de cómo es de que se amarra los intereses de esta empresa sí. corrupta, que envuelve al Estado dentro de su forma de proceder, ¿no? Entonces, es un tema. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo con mayor integridad. Yo sé que el Código Penal te exige que tengas que personalizar, precisar, pero la corrupción funciona más holísticamente, más sistémicamente. Sí. Aborda los temas políticos, aborda los temas económicos, te controla los sistemas de fiscalización y control político que debería tener el país, en este caso nuestro es el Congreso. En todo caso es un abordaje más envolvente y no es solamente mirando a la obra pública o a la coima, ¿ya? Hay que mirar el mecanismo, el aparato, la maquinaria que se construyó. Porque O como dicen, o como dicen los brasileños, un mecanismo. Ahora, hay un tema que tiene que ver con estos procesos de investigación, señor Pari, que es polémico y que se verá en la casación del caso de los Humala. ¿A usted le parece que la información que se ha recabado sobre los aportes de campaña constituye lavado de activos? Bueno, y si han pitufiado, han escondido la información, obviamente tiene esa característica, ¿no? Porque otra cosa es el recibir y directamente decir la plata vino de tal sitio y se transparenta el origen. Entonces es un tema obviamente de discusión, tiene muchos matices, un tema estrictamente jurídico. Sí. Pero yo creo que hay que mirar más allá. Un aporte o una coima es como se dice en el conocimiento común de nuestra gente, es una aceitada. Sí. Aceitada a una pieza de esa maquinaria. Y el tema que ha venido ocurriendo en el país es lo siguiente. Empresa que se pone como colaborador eficaz. Aquí en el Perú no pasa nada con la empresa, tiro el dedo a aquel funcionario que ya no me sirve, ¿ya? Y no pasó absolutamente nada. O sea, ese mensaje es peligroso. O sea, no es un tema de solamente lavar la cara a las empresas corruptas y ver cómo cambio después las piezas dentro de esa maquinaria, porque agarras al corrupto, lo metes a la cárcel y después te cambian de pieza y aparece nuevamente y sigue funcionando la maquinaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar a Odebrecht del Perú. Es Odebrecht, pero también es cómo ha funcionado todo el aparato de corrupción. Y ahí yo me voy inclusive a la parte conceptual de qué significa corrupción, porque a veces es bueno irse a la parte ontológica, ¿no? Cuando se dice que la corrupción es el uso del poder político para favorecer intereses privados perversos. Es donde el interés privado perverso se pone por encima del interés público, a la cual debería enfocar la política como elemento de prioridad. Pero entonces lo que ha venido ocurriendo en el país es que la cartera de inversiones lo ha venido poniendo la empresa corrupta. Y eso se repite a nivel de distrito, se repite a nivel de provincia y a nivel nacional. Entonces, ahí hay temas sumamente complicados. ¿Qué cosa invertir? ¿Cuál es la cartera de inversiones que se prioriza como país y como interés de todos los peruanos? Entonces, ese es un tema que es importante resolver. Porque si claro, no, pero eso claramente excede a los fiscales, ¿no? Los fiscales persiguen el crimen. Estamos hablando de una reflexión como país. Ahora, es una reflexión pertinente, por supuesto, pero tristemente tardía, porque este gobierno que llegó como un gobierno que supuestamente iba a combatir la corrupción del tipo Odebrecht, ha terminado embarrado por corrupción también, de otro tipo, con otros montos, pero generalizada. nunca es tardío cuando se quiere hacer las correcciones. ¿Usted cree que se quieren hacer las correcciones en este gobierno?
hay que hacer las correcciones y eso es impulso y responsabilidad de los ciudadanos que pensamos en un país mejor. O sea, más allá de la política coyuntural, de las cosas que se van manejando en el escenario público coyuntural, hay que pensar cómo es que construimos un país sin corrupción. Eso, porque la clase política en su conjunto está problematizada en este momento. La crisis política lo demuestra, y tanto a nivel de gestión de gobierno y tanto también a nivel de oposición. De acuerdo, sí, efectivamente. Bueno, eso es un tema que arrastra a nuestro país, como lo han demostrado investigaciones, historia de corrupción en el Perú. Parece que no aprenden los políticos de las experiencias pasadas, no se aprendió de los años 2000, no se aprendió, me refiero al gobierno de Fujimori, no se aprendió de los gobiernos que vinieron luego y sus vínculos con Odebrecht, y este gobierno ha incurrido en fallas muy parecidas. Ojalá ocurra lo que usted dice, señor Pari, reflexionemos realmente y cambiemos esta actitud tan permisiva, tan con la corrupción y tan penosa. Un gusto, muchas gracias por participar en Al Vuelo.